Iglesia Cristiana de Restauración Familiar tiene el agrado de presentar al pastor Cristian Bonifaz con un mensaje para alcanzar madurez y vivir mejor, esperando les sea de bendición para usted y su familia. Bienvenidos. Mire, usted va a aprender hoy día algo hermoso, hermano, y algo que va a cambiar tal vez su cristianismo de hoy en adelante. Santiago 5:16. Y vamos a leer todos en voz alta, mi hermano. Desde el 15 vamos a leer, ¿ya? A la 1, a las 2 y a las 3. Si la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Tome su asiento, mi hermano, y cierre sus ojitos. Padre, gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Gracias. Dios Todopoderoso, te rogamos en esta hora, Señor, que tú nos ayudes. Auxílianos una vez más, Señor, como todos los días que predicamos tu palabra, Señor. Auxílianos porque no es de nosotros, es tu palabra. Y porque no es nuestro pueblo, es tu pueblo, Señor. Somos tus hijos. Por eso te rogamos solo a ti, nada más que a ti, que nos auxilies, Dios, una vez más. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios, que tu palabra se siembre en los corazones de mis hermanos, en nuestros corazones, y que dé fruto al 100, al 70 y al 30 por uno, Dios, para tu gloria, Padre. En el nombre de Jesús, añade toda sabiduría y toda revelación a tu palabra. Bendito Dios. Gracias, Padre. Amén. El tema del que vamos a hablar hoy día es: confesaos vuestros pecados los unos a los otros, ¿verdad? Eso es lo que acabamos de leer. ¿Es una sugerencia o es una orden? ¿Qué dice usted? Dice una orden por acá. ¿Sugerencia o orden? ¿Quiere que le diga algo? La Biblia no habla de sugerencias. La Biblia no sugiere, y Dios no sugiere nunca nada. Dios ordena que se haga, ¿sí? Por eso es que a veces predicamos de manera dura, porque no es sugerencia. Otra cosa sería: mi hermanita, por favor, no. Nosotros así, pero Dios no. Yo sí tengo que acercarme y decirle: por favor, deje de pegarle a su marido, hermana, por favor. Sí, yo. Pero Dios no. Dios dice: esposas, no peguéis a vuestros maridos. ¿Sí o no? ¿Qué dicen varones? Dios bendito, los tienen, pero digan amén nomás. Mire lo que dice Santiago 5:16. Es: confesaos vuestras ofensas unos con otros, y orad unos por otros, para que seáis, ¿qué dice? Sanados. Mire, ¿cuál es la parte bíblica? La parte bíblica es que sí está bien confesar nuestros pecados, las cosas que nos pasan a alguien, a un hermano o hermana, ¿sí? Pero hay reglas para hacerlo. No vas a confesarle tus pecados a cualquiera. No le vas a confesar tus pecados al hermano que recién asiste a la iglesia por un mes. No. Entonces de eso vamos a hablar: cómo se hace, por qué se hace y cuáles son las ventajas de confesar los pecados los unos a los otros. Porque eso ayuda, hermano, yo quiero que usted entienda eso. Eso ayuda a que el pueblo de Dios esté más unido, siempre y cuando se sepa llevar con madurez las cosas, ¿sí? Usted tiene que estar acostumbrado como cristiano, acostumbrado a descansar en alguien. Primero Dios y después en otra persona, ¿sí?
Eso es obligatoriamente, eso es algo que se debe hacer obligatoriamente la mayoría de veces y no siempre. No vas a contar todo, ¿no? No vas a contar todo. Y hermano, mire, le voy a contar que hoy día me levanté, hoy día no desayuné porque no me daba... No todo, pero hay cositas que sí necesitas. Mire, lamentablemente recibí una mala noticia acerca de un joven que usted no le conoce. Y un joven que en su corazón guardó mucho tiempo el adulterio. El hombre se casó y siguió guardando eso en su corazón, hermano, y nunca lo sacó, nunca lo expresó. Tal vez delante de Dios lo hizo, pero nunca lo expresó a nadie, ni siquiera a su pastor, porque él tiene pastor. Ahora con el tiempo mejor se declaró que ya se apartó completamente de los caminos del Señor. Se declaró impío, hermano. Y volvió a caer nuevamente en adulterio. Y qué triste es ver a un cristiano que hizo la oración de fe, que se bautizó y que después termina así, hermano. Claro, no podríamos decir que ha terminado su vida porque todavía le queda tiempo para arrepentirse. Pero aquí la Biblia está hablando y Santiago se da cuenta de algo, hermano, y es que la iglesia no es unida. Los cristianos no son unidos, a los cristianos no les importan los problemas los unos de los otros. Cada quien vive su vida, cada quien vive su mundo. ¿Sí? Cada quien baila con su propio pañuelo. Cada quien se viste como puede, cada quien sobrevive como puede. Y en la iglesia nos vemos, ¿verdad? A veces los rostros, alabamos al Señor y salimos así mismo, hermano. Por eso yo siempre le estoy diciendo, pregúntele a su hermano cómo está, cómo le va. Porque solo cuando tú te empiezas a interesar por los problemas de los demás, eso es una de las señales que tú puedes ser útil en las manos de Dios. ¿Qué sería de un pastor que no se interese por los problemas de nadie? Ese no es pastor, pues. Porque el pastor va a pastorear. Acuérdese de los dos tipos de pastores o los dos significados. El uno es solo ejemplo moral, pero el otro, aparte de ser ejemplo moral, dice que se acerca a ver cómo está la oveja. ¿Sí o no? ¿Cuál de los dos es Cristo? El que se acerca, hermano, el que se acerca. Por eso dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor da la vida por sus ovejas, dice. Pero Santiago se da cuenta de esto y se da cuenta que la iglesia es muy desunida, la iglesia no vive en armonía. Mire, la iglesia del principio, la iglesia de Hechos, ¿verdad? Cuando los apóstoles estaban presentes, esa era una iglesia unida, donde todos tenían todo en común. Hermano Alejandro tiene 2 casas, el hermano Alejandro se acercaba a los apóstoles y decía, hermanos, yo tengo 2 casas, y veo que en la iglesia hay un hermano que no tiene casa, porque yo le quiero dar esa casa al hermano. Así era la iglesia del principio, hermano. Eso no lo podemos negar. Para nosotros, humanamente pensando, eso es es una tontería que yo vaya a dar lo que tanto esfuerzo me costó a mí, una casa. Imagínense lo que es una casa, un terreno. Yo coja y lo dé a un hermano que no tiene dónde vivir. A nosotros eso nos parece ilógico. Pero la iglesia del principio era así o no era así, dígame usted. Desmiéntame, hermano, si es que estoy mintiendo tal vez. ¿Era así o no era así la iglesia del principio? Todo dice que lo llevaban a los pies de los apóstoles y los apóstoles no se quedaban con nada. Los apóstoles repartían, dice, en igual manera todo. Ya le voy a dar el texto. Y todos tenían por igual, dice. Eso es lo que ha querido hacer el socialismo. Pero no ha podido. ¿Sabe por qué no ha podido? Porque no se basa en una ley justa o en la ley de Dios. El socialismo más bien acapara todo y se lo roban ellos mismos. Pero Cristo enseñó este principio que no lo enseñaron los socialistas. Cristo lo enseñó y la iglesia del principio era así. Y se acercaba un hermano y decía, hermano, yo me compré un saco de papas y quiero compartir ese saco de papas. No me lo quiero comer yo solito. Quiero compartir a todos los hermanos, aunque sea vamos a dar una libra toditos, pero que todos tengamos una libra de papas. ¿Sí me hago entender, hermano? Esa era la iglesia del principio. Había un hermano que estaba enfermo, hermanos. Toda la iglesia ponía si había que llevarlo a los galenos, a los doctores, toda la iglesia ponía para que eso se dé. Si algún hermano iba a empezar un negocio, toda la iglesia ponía para que el hermano empiece su negocio. A la final todos terminaban teniendo algo, hermano, y no había necesidad de nadie.
de nada. Nosotros tenemos la luz de Cristo y no nos interesamos por nadie, a más de por los que nos rodean en nuestra casa, en nuestra familia y por nosotros mismos. Y nosotros decimos que no tengo, ¿cómo voy a dar si no tengo? Y hay que interesarse por los problemas de los demás. Esa es ley divina, esa es la ley de Dios. Y eso que no creen en Cristo. Cristo viene y les dice, la única señal de que ustedes son míos es de que se amen los unos a los otros. Y entramos a la iglesia y solo saludamos con un besito, hermano. Y no nos fijamos en cómo está, qué está pasando. Yo le he dicho, hermano, usted como hombre no se va a acercar a las hermanas a estar indagando la vida de las hermanas. No, hombres, usted acérquese a los hombres y converse con algún hombre, pregúntele cómo está, qué ha pasado. Y las mujercitas con las mujercitas, hermano, y se vive bien, se vive tranquilo. Pero Santiago se dio cuenta de eso. Mire, desde que los discípulos van muriendo, la iglesia va cambiando, la iglesia va sufriendo cambios, y uno de los mayores cambios o de los peores cambios que ha sufrido la iglesia es eso de que la iglesia ya ha dejado de ser unida, la iglesia ha dejado de tener las cosas en común. La iglesia ha dejado eso, hermano, y eso es señal de una cosa, escuche, eso es señal de una cosa, es señal de que nosotros hemos perdido esa visión de la iglesia del principio, pero también es señal de que nuestro corazón se abraza mucho de las cosas terrenales. Pero ¿sabe qué? Nosotros debemos llegar al punto de ver qué falta en la casa de mis hermanos, que yo tal vez puedo estar teniendo doble y puedo dar, puedo ayudar. Y a veces, mire, no solo dar dinero, porque no le estoy hablando de llevar dinero y regalar dinero a todo el mundo, pero Pablo se está dando cuenta de algo, hermano, que si nosotros no empezamos por las cosas espirituales, tampoco vamos a ir a las cosas terrenales, a las cosas naturales. Si tú no estás dispuesto ni a orar por tu hermano, peor todavía, ¿cómo vas a estar dispuesto a darle? Si tú tienes 2 casas, ¿cómo vas a darle una casa, hermano? Y aquí Pablo y Santiago está diciendo que tiene que pasar algo en medio del pueblo de Dios, y es que los unos a los otros confiesen sus faltas, dice, sus pecados. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Orar por esas necesidades, orar por esos pecados, por esas faltas. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que oró usted por su hermano? Por una necesidad que le dijo que orara, que le contó. Usted va a decir nunca. ¿Por qué? Porque nunca he preguntado. Porque nunca me ha dicho. Y porque nunca he preguntado tampoco. ¿No es cierto? Y el apóstol Pablo, el apóstol Pablo también habla de esto, el apóstol Pedro habla de eso, todos los apóstoles hablaron de esto. Aquí hay 4 cosas que yo quiero analizar rápidamente, hermano. Mire, la primera, ¿cuál es el beneficio, hermano, de confesar nuestros pecados o nuestras faltas los unos a los otros? ¿Cuál es el beneficio? A ver, ¿qué saco yo con eso? Porque alguien puede decir, bueno, yo no quiero que se enteren de mi vida, yo no saco nada con que se enteren de mi vida, pero no es así, no es así, hermano. Por eso usted debe identificar al hermano o hermana que usted sabe o entiende que va a recibir un buen consejo. Y a esa persona es que hay que confesarle, ¿sí? Qué hermoso hubiera sido. Yo venía pensando, yo decía, qué hermoso hubiera sido que este joven converse con su pastor o converse con alguien acerca de eso, pero alguien que le pueda dar un consejo ya maduro de la palabra. Pero no, hermano, no hay esa predisposición a confesar, porque somos muy o recelosos o no queremos que los otros se enteren de nuestras vidas, de nuestras intimidades. Que por eso le digo, no es que hay que andar contando todo, tampoco, ¿no? Pero hay cosas que sí se deben confesar, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio? El primero es ese, hermano, el que les acabo de decir, que rompe las barreras que hay entre nosotros.
¿Serías capaz tú de acercarte a un hermano y de contarle algo de lo cual tú necesitas oración? ¿Sí? A veces decimos no. ¿Por qué? Porque hay una barrera, me da recelo. Ya eso es una barrera. No, ¿qué va a decir? Dios mío, no. Van a saber todos van a saber que soy, que vivo así, que soy así. Y yo prefiero no, porque a veces nosotros, déjame decirle, a veces nosotros queremos siempre donde vamos y vivimos dando una apariencia. Aparentamos, ¿verdad? Y por fuera nos vemos todo bien, pero ¿qué tal si por adentro algo está mal, algo se está pudriendo, algo necesita ser sanado? Porque dice, confesad vuestros pecados para que seáis sanados. Eso me dice a mí que cuando yo abro mi boca y expreso algo que está mal en mí a alguien que puede orar por mí, eso me va a traer sanidad. Escuche, claro, cuando se ora, dice, ¿sí? Cuando se ora. Entonces lo primero que yo quiero que usted apunte es que rompe las barreras que hay entre nosotros. ¿Qué dice Juan 13:35? Juan 13:35. A ver, alguien, hermano, ayude a... Aleluya, hermano. ¿Usted ama a su hermano? Mírele al que está a su lado, hermano. Mírele. ¿Usted le ama, hermano? Esa va a ser la única señal de que ustedes son mis discípulos, dice. Porque obviamente nadie se quería. Porque cuando Jesús habló de esto, habló en un pueblo judío donde había estatus social, donde los fariseos, por ejemplo, por eso le acusaron a Jesús y le dijeron, mire, Jesús se va con los pecadores a comer. Ellos tenían una barrera, ellos no podían sentarse, ni siquiera los fariseos, ni siquiera podían tocar a un cobrador de impuestos o a alguien que no estudie la ley como ellos. ¿Sabe por qué? Porque decían que se contaminaban, ellos les pasaba el pecado de la persona, les pasaba también a ellos. Entonces se mantenían alejados nomás de toda la gente. Jesús, en cambio, hermanos, iba a comer, le invitaban a comer, hermano, y Jesús se iba a comer con ellos. Es más, Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que yo vaya a tu casa, le dijo. Necesario. Mire usted. ¿Y qué hizo Nicodemo? Zaqueo, perdón. ¿Qué hizo Zaqueo? Confesó sus pecados. Le dijo Jesús, yo soy ladrón y yo he robado. ¿Sí? Pero ahora yo he robado, entonces yo voy a devolver 4 veces y voy a vender la mitad de lo que tengo y se los voy a dar a los pobres. ¿Qué hizo? Confesó. Ahora, ¿cuántos creen que habrán estado ahí? ¿Usted cree que estaba solo Zaqueo con Jesús? ¿Quiénes nomás habrán estado ahí? Mucha gente. Y mire, delante de todos lo declaró. Delante de todos. Yo no sé cuántos de nosotros seamos capaces de poder declarar delante de muchos las cosas que nosotros estamos haciendo mal. Pero para declarar el poder de Dios que Dios ha hecho en nosotros para cambiar esas cosas que están mal. Mire usted, para que se vaya dando cuenta. Lo primero es que rompe las barreras que hay entre nosotros. Como dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Hay 2 partes. ¿Cuál es la una parte? ¿La parte qué? Habla. ¿Y la parte qué? La parte que escucha. ¿Para qué debe escuchar? ¿Para qué debemos escuchar? ¿Qué dice Santiago? Para orar, dice, ¿verdad? Confesaos los pecados para orar. O sea, no te está diciendo que escuches para ir a contar lo que te dijeron. Hay cosas, escúcheme, hay cosas que no se las puede decir a nadie, que a usted le cuentan para que usted ore. Y usted no le puede decir ni a sus hijos, ni a su esposa, a nadie. Se lo contaron a usted y usted tiene que orar por eso nada más. Orar. El que escucha, ¿para qué escucha? ¿Para contar? ¿O para qué? Diga conmigo, si alguien me cuenta algo, no es para criticar,
Es para orar. Uy, cómo ha sido el hermano Alejandro, Dios bendito. Nunca me imaginé yo eso de él. Nunca, nunca, nunca. No, hermano, no te está diciendo que vas a criticar. Santiago dice que escuchemos para orar. Ahora, ¿qué nos dice Mateo 7:1? Mateo 7:1, a ver, vamos ahí. Más atrasito nada más. No juzguéis para que no seas juzgados. Ay, hermano Marquito, yo quiero contarle algo porque necesito que usted aparte que me dé consejo, que usted ore me ayude orando, Marquito. Marquito escucha, ¿verdad? Y empieza a orarle al Señor. Eso es lo bueno, orarle al Señor. Pero ¿qué pasaría si Marquito, verdad? Es un ejemplo nomás, no es para que... si Marquito empieza, a mejor en vez de orar, empieza a criticar lo que el hermano le cuenta. Y es más, hasta le publica en el Facebook. ¿Estará bien o estará mal eso? Está mal. Si te cuenta, por eso cuando usted vaya a contar algo, tiene que usted, no le va a ir a contar al periódico de la iglesia. Hermanita chismosa o el hermano chismoso de la iglesia, a quien no se le puede dejar ver ni contar nada porque se entera toda la iglesia. No le va a ir a contar a ese tipo de hermanas o hermanos que no saben controlar su lengua, ¿sí? No le va a ir a contar eso. Y preferentemente cuando usted necesite oración, Dios, el ministro y alguien de mucha confianza. Pero no ponga su esperanza en la persona tampoco, ¿no? Pero para orar. Y usted tiene que saber qué cuenta y qué no cuenta también, ¿no? ¿Qué cuenta y qué no? Por ejemplo, si yo necesito, hermano Marquito, voy a empezar un proyecto nuevo, ayúdeme orando, ¿sí? ¿Le parece esta cosa que voy a empezar o así? ¿Por qué no oramos? Ayúdeme en oración. O tal vez, hermano, mire, estoy atravesando problemas en mi hogar, ¿por qué no me ayudan orando? Y también denme un consejo. Mayormente los que están llamados a eso dentro de la iglesia es el pastor y los ancianos, ¿sí? A dar consejería y a orar por los problemas. Pero aquí también se refiere también a que, digamos que alguien ofendió a su hermano. ¿Qué debe hacer esa persona? ¿Alejarse? Confesaos vuestros pecados, vuestras ofensas, dice, ¿verdad? ¿Sabes qué, hermano? Esto que hiciste no me ofendió. Y tal vez el otro ni cuenta se dio que le ofendió. Porque sí pasa, hermano. A veces hace algo o no hace algo y se ofende a alguien y dice que debemos quedarnos callados. No, acércate, dice, confiesa ese pecado o esa ofensa, ¿verdad, hermano? ¿Por qué no me saludaste cuando estábamos? El pastor dijo que abracen a 5, yo te iba a abrazar y te diste la vuelta. Entonces, ¿qué pasó, hermano? Porque me lastimaste el corazón. Entonces, cuando hay una ofensa, sí debería haber este tipo de confesamiento, hablar. Mire, qué cosa tan sencilla. Cosas muy sencillas. A veces los matrimonios pasan problemas muy, muy infantiles y se ahogan en un vaso de agua. ¿Por qué? Por no hablar, por no pedir consejo. Hay cosas, hermano, que yo, por ejemplo, ya las he pasado en mi matrimonio, usted también ya las ha pasado. Y uno ya que las ha pasado, las ve y dice, pero si eso es fácil. ¿Por qué se están haciendo tanto problema por eso? Esto es de así, se acabó el asunto. Pero a veces por quedarnos callados y no hablar. Acuérdense, dice, volveos a las sendas antiguas. ¿De qué se trataba? Paraos en el camino y pregunten cuál es el camino de la verdad. Pregunten, dice. No dice quédense callados y solo órenle a Dios. Mire, Santiago lo está estableciendo. Y Santiago es un apóstol y lo está estableciendo, ¿sí? Como regla para la iglesia. No para el mundo, no para los que no conocen a Dios, para la iglesia. Pero aún así, los que no conocen a Dios practican eso, hermano, la confesión. ¿Sí? La confesión. Ahora, ¿por qué la confesión en la iglesia católica no es muy efectiva? Porque realmente el cura, hay muchas cosas que no ha vivido, no ha pasado, como por ejemplo en el matrimonio. Y a veces si tú vas y dices, ¿qué debo hacer aquí en esta situación? Híjole, muy limitado. Como dijo alguien, mira, yo te voy a dar un buen consejo, pero
pero la verdad no he pasado lo que tú has pasado, así que no me puedo imaginar muy bien lo que tú estás pasando. ¿Qué dice Mateo 7:1? Ya leímos, ¿verdad? No juzguéis para que no seáis juzgados. Si te cuentan algo, ora, hermano. Si tú sueñas algo del hermanito, de la hermanita, no es para que andes contando, hermano. Ora, ponte a orar. Ay, hermana, yo soñé que su marido le engaña y anda con otra, ¿verdad? Y la hermana no, ni se acuerda que dijo que fue sueño. Sencillamente va y le entra a sartenazos al marido y le entabla el divorcio. Y dijo, es que la tal, ni sé cómo, de la hermana de la iglesia me dijo. Yo conocí un caso de esos. Un caso yo conocí de esos. De sueños a sueños hay locuras, hermanos. Pero si usted tiene un sueño que le deje inquieto, póngase a orar nada más. Y si el Señor en algún momento le permite hablar con la persona, pregúntele primero si es que es así, y si no, pues no lo afirme, ¿sí? No lo afirme. Entonces, oír para ayudar, no para criticar, ¿sí? En la confesión, oímos para ayudar, no para criticar. Si la persona te cuenta, no es porque tú tienes la solución o tú vas a hacer algo, no, sencillamente lo que tienes que hacer es escuchar y orar, nada más. Porque dice que la oración del justo puede mucho. Dios lo va a escuchar al justo, pero escuche, al justo. ¿A quién me debo entonces confesar? Confiésese a alguien que esté buscando la justicia de Dios. Confiésese a alguien que esté, digamos, su vida entera dedicada a buscar la justicia de Dios. No se va a confesar al hermano que viene una vez al mes a la iglesia. Tercero, repita conmigo, hablar para confesión, no para aparentar. Mire, esto es algo también que en la confesión se debe tomar en cuenta. Y es que cuando tú vas a confesar algo que está mal, por ejemplo, como le dije el caso de este joven. Ay, pastor, estoy a punto de adulterar. No, hermano. Si ya lo hiciste, tienes que decirlo. Mire, yo adulteré. Eso fue lo que yo hice. Y en mi corazón hay ese deseo, tal vez, y estoy sintiendo algo por alguna chica, alguna mujer. Hermano, vamos a orar por eso. Vamos a orar por eso. Hay una gran diferencia entre que tú digas, como que voy a caer en tentación, a que tú digas, verdad, caí y quiero restaurarme. Hay una gran diferencia en eso, ¿sí? Pero nuevamente, hablando de este tipo de pecados, usted tiene que hacerlo preferiblemente con los ancianos de la iglesia, con el pastor o con alguien que sea de suma confianza y que sepa y conozca la palabra de Dios y viva. Porque aparte que si usted va a confesarse con alguien y esa persona, digamos, tiene su hogar en desorden, su vida en desorden, sus hijos en desorden, hermano, no es la mejor persona para confesarse. ¿Sí o no? Claro. Tiene que ser un ejemplo moral. Tiene que ser un ejemplo moral. ¿Sí? Tiene que ser un ejemplo moral. Ese es otro de las cosas que tenemos que hacer. ¿Qué nos dice Santiago 5:9? Regresemos a Santiago. En el 9, mire lo que dice. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Sí? No quejéis. O sea, que cuando yo me voy a confesar no es una queja. A ver, pastor, quiero confesar algo con usted también. ¿Sabe qué? La hermanita, ni sé cómo, ni sé cuál, me cae muy mal. Es odiosa, es así, es así. No, eso no lo debes confesar conmigo. Si tienes algo contra ella, anda y confiésalo con ella, ¿verdad? Y pónganse a cuentas y de una vez perdónense. ¿Por qué? ¿Qué dice? No quejéis. O sea, no se quejen los unos de los otros. Yo no voy a la iglesia porque ahí está esa persona. No quiero yo estar ahí porque ahí está esa persona. Eso ya es una queja, hermano, ¿sí? Y vivimos quejándonos. Entonces, la confesión no es quejarse de otro, ni quejarse a veces a veces, hermano, hasta de Dios nos quejamos. No os quejéis para que no seáis, o sea que la queja trae condenación, escuche, la quejarse, trae condenación.
Y el cuarto punto, el cuarto beneficio de confesar es que si te confiesan algo, tú debes orar como si fuera tu mismo problema. Escuche, si el hermano te confiesa que está en problemas en su matrimonio, ¿cómo tú vas a orar? Ay, Señor, ayúdale a mi hermano, cierto, casi me olvido. Padre, ayúdale a mi hermano que está en problemas en su matrimonio. Te ruego que no se separe, Señor. Gracias, amén y amén. No, porque dice que Elías, siendo hombre, sujeto a pasiones como las nuestras, o sea que era humano. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Elías? ¿Qué palabra utiliza ahí en Santiago? En el 5:16, en el 17 en adelante, ¿qué dice? Elías, siendo hombre sujeto a pasiones, oró fervientemente y su oración fue escuchada. ¿Cómo debe ser la oración por tu hermano? Después de ver la película de 3 horas y a medio dormido, medio despierto y empezar a orar por el hermano. No, esa oración no sirve. Así de gana te contaron, hermano, ¿para qué? Si ni siquiera ora. No, ay Dios mío, llorad con los que lloran y reíd con los que ríen. Señor, Señor, vamos entonces orando fervientemente como si fuera mi problema. El hermano se quedó sin trabajo y me contó que está sin trabajo. Ay Señor, fervientemente como si yo me hubiera quedado sin trabajo. Padre, ten misericordia, Señor, tú sabes lo difícil que es, lo duro que es. Señor, te ruego que tú tengas misericordia, que tú obres. Oren fervientemente, dice. Ese es lo cuarto, hermano, que cuando alguien te cuenta algo, tú tienes que orar fervientemente. ¿Sí? No crítica, no murmuración. Tiene que haber madurez. Y si te cuentan algo, es porque vieron en ti algo de confianza. Tú debes, esa confianza tú debes retribuirla. ¿Cómo? Yendo a la presencia de tu Dios y orar fervientemente. Y Elías oró fervientemente, tan fervientemente. Escuche, ¿por qué Santiago pone este ejemplo de Elías? Que Elías oró tan fervientemente que se detuvo la lluvia. Me parece que por 3 años se detuvo la lluvia. 3 años y 6 meses, escuche. Pero dice Elías oró y Dios detuvo la lluvia. Porque Elías le dijo, Señor, detén la lluvia. Y mire usted, pero la oración ferviente. ¿Por qué Santiago usa el ejemplo de Elías? Porque así como Elías oró fervientemente, si nosotros oramos fervientemente por el problema que el hermano está atravesando, la hermana está atravesando, ¿qué cree que va a pasar? Si Dios detuvo el tiempo, si Dios detuvo la lluvia, ¿qué podrá pasar con el problema del hermano o la hermana? Dios lo va a hacer. Dios va a responder. Si cosas que son imposibles, Dios lo hizo por la oración de un justo. ¿Usted no cree que Dios va a responder la oración de usted a favor de su hermano? ¿Qué dice usted? Sí, lo va a hacer, hermano. Lo va a hacer. Pero solo cuando aprendamos a orar como si fuera nuestro problema, o sea, como si nosotros estuviéramos ahí en el lugar del hermano. ¿Sí? Fervientemente. La palabra ferviente quiere decir con anhelo, con deseo, con clamor, hermano. Es una oración y esa oración puede mucho, dice. Eso está en el verso 17. La confesión es algo normal. Diga conmigo, es normal. Confesaos los pecados los unos a los otros. Abra su Biblia en Hechos 19, 17. Dice más adelantito. Y esto fue notorio a todos los que estaban en Éfeso, así judío como griego, y tuvieron temor de ellos, y eran magnificado el nombre de nuestro Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían, ¿y qué dice que hacían? Confesando. Segundo, dando cuenta de sus hechos. Y tercero, asimismo muchos que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta del precio de los libros que fueron quemados, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.
Es muy normal que una persona que se convierte al evangelio confiese sus pecados. Es más, déjeme decirle una cosa, todos deberían hacerlo. Todos deberíamos hacerlo. Todos. Los que entran al evangelio de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque confesar tus pecados, ¿sabes qué demuestra? Eso es una de las señales que estás arrepentido. ¿Sí? Porque qué feo que llegue una persona, digamos, en adulterio, pongamos en adulterio, ¿sí? Y que pasen 5 años y que intente, pero el adulterio nunca sale de su corazón y a los 5 años se rinda y diga, bueno, yo soy un adúltero y mejor se vaya y se declare impío, hermano. Pero siempre esos 5 años, digamos, aparentó ya, se bautizó, hizo todo, hizo la oración de fe, hasta entró al grupo de evangelización de varones y estuvo andando hasta en los Gedeones y después se aparta, hermano. Y nadie sabe por qué y después se dan cuenta todos, ay Dios mío, así ha sido la verdad. Pero ¿por qué nunca se habló? ¿Por qué nunca se dijo? Porque el hablar, el expresar trae libertad. Diga conmigo libertad. Trae sanidad. Por eso la palabra dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros, ¿sí? Y orad los unos por los otros. No sé si usted me está entendiendo esto, hermano. Pero no es solo de hablar por hablar, hermano. Es de orar fervientemente por las cosas que están pasando en nosotros. Que no haya nada oculto, hermano. ¿De qué se avergüenza? Un varón se acercó y ay, pastor, tengo vergüenza. ¿De qué te avergüenzas? Le dije, el problema que tú pasas lo hemos pasado todos y incluso todos los días tenemos las mismas tentaciones. Ay, es que me gusta otra mujer, estoy sintiendo algo por otra mujer. Que no te avergüence, sabes que está mal y debes salir de ese camino, pero que no te avergüence reconocer que te está pasando eso. ¿Sabes por qué? Porque a la mayoría de los hombres, o casi a todo, el 100% de los hombres les pasa que en cierto punto de su matrimonio como que se aburren de la esposa y empiezan a poner la mirada en otra persona. Eso pasa. Pero ¿sabes qué bueno es? Tener a alguien a quien acercarse y hablar y decirle, mira, esto me está pasando. Y que esa otra persona ore por ti fervientemente. Incluso viene a ser como una especie de tutor, escuche. Y es lo que hacen los pastores, hacemos también los pastores, una especie de seguimiento, de pastoreo. Yo sé que ese problema tiene, entonces voy a tener que tener cuidado y voy a darle seguimiento y voy a seguirle y voy a machacarle hasta que salga de su corazón eso. No te avergüences, eso le pasa a todos los hombres y a todas las mujeres. Hermano, mire, el esposo se pone feíto, se pone calvo, se pone panzón y la mujer empieza a ver y dice, de la novela está musculoso, ¿cómo quisiera que así fuera mi esposo? Esa es la verdad, hermano. Esa es la verdad. ¿Sí? Confiesen, dice, hablen. Eso es mejor. ¿Sabe por qué? Porque ese va a hallar misericordia. Pero el que esconde su pecado será juzgado. ¿Sí? Pero el que declara su pecado y se aparta del pecado hallará misericordia. ¿Sí? Ahora, yo le di un papel. Usted le dio un papel a su hermano. ¿Qué va a hacer usted con ese papel? Usted va a llegar y va a separar un tiempo toda esta semana, hasta el domingo. Y usted va a orar por su hermano y por su hermana. Y usted le va a orarle al Señor por esa petición que tiene su hermano. ¿Sí? Sí. Hasta el domingo. Bueno, si usted quiere, hermano, hasta el otro miércoles, hágalo, hermano. Hasta el miércoles. ¿Sí? Hágalo hasta el otro miércoles. Todos los días usted va a separar un tiempo para orar por sus peticiones y las peticiones de su hermano. ¿Sí? Va a decir, Señor, esto que te pidió mi hermano o mi hermana, yo te ruego que tú le ayudes, Padre, como si fuera suyo el problema. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, mire, usted acaba de hacer algo que no se atrevería a hacer normalmente.
Por eso yo le engañé, porque usted pensaba que íbamos a traer acá adelante y yo iba a orar por todos sin ver y después íbamos a quemar, como se hace normalmente en algunos lados. Eso no tiene sentido. Entonces usted va a orar por su hermano y por su hermana. Y lo que yo le ruego a usted es que usted empiece a descansar en sus hermanos, varones con varones y mujeres con mujeres, ¿sí? No va usted, mujer, a descansar en el hermano, no, ¿sí? Entre esposos, sí, entre esposos pueden hacerlo, pueden descansar el uno, deberían descansar el uno en el otro, pero a veces déjeme decirle que ni entre esposos siquiera se descansa así. Entonces vamos a hacerlo en la iglesia, ¿sí? Con varones con varones y mujeres con mujeres. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, toda esta semana usted va a orar. No le digo que va a visitar al hermano, que va a ir a ver cómo está. No, en su casa va a orar. Y usted va a apuntar. No es tan fácil esto, escúcheme. No es tan fácil porque usted el otro miércoles dice, no, yo sí oré, va a decir. ¿Cuántos días oró? No me acuerdo, pero sí oré. No, entonces usted va a ir apuntando en una hojita día por día. Lunes, oré, un visto. Martes, oré por mi hermano. Miércoles, oré, y así hasta la otra semana. Hasta que se haga una costumbre, orar los unos por los otros. ¿Sí? Hasta que se haga una costumbre, hermano. Y vamos a continuar la próxima semana porque este tema está más largo todavía. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por las cosas que tú estás haciendo en nosotros. Padre, yo te ruego, Señor, que seas tú obrando en medio de tu iglesia, Padre, que tu palabra nos alumbre, Señor, y que nos diga cómo se hacen las cosas y qué se debe hacer. Perdónanos, Dios, porque no nos interesamos por los problemas de nadie, más que los nuestros, Señor, y solo de aquellos que amamos. Pero tú nos dices que una de las señales, Señor, para el mundo es que nos amemos los unos a los otros, como tú nos amaste, Señor. Y estamos tan lejos de ese amor, Señor, muy lejos del amor con el que tú nos amaste, oh Señor. A veces vemos la necesidad y no hacemos nada porque tenemos temor o tenemos dudas. A veces, Señor, no nos movemos porque pensamos que otros los van a hacer, Señor. Pero verdaderamente no estamos amando, Señor, como tú amaste. Que esto, Señor, no se vuelva y que el enemigo no gane ventaja de esto y que esto no se vuelva en chisme, en murmuraciones, en cosas, Señor, apartadas de tu santidad y de tu gloria, Padre, sino que esto sea para edificación. Y que si alguien confiesa sus pecados a un hermano o una hermana, Señor, sea para oración, para edificación, Padre. Yo te ruego, Señor, que pongas madurez en tu iglesia y que tu palabra traiga la madurez que necesita tu iglesia. Gracias, en el nombre de Jesús, te amamos, Señor. Te adoramos, bendito Padre. En el nombre de Jesús, ayúdame, dígale, Señor, pon en mí un corazón de siervo, pon en mí un corazón de sierva, pon en mí un corazón, Señor, que te ama a ti, que ama también a sus hermanos. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre. Gracias te doy, bendito Dios. Amén y amén.